Hola amigos de Derecho en un clic. El día de hoy vamos a ver un tema bastante polémico a raíz del fallo que se está emitiendo por parte del Juzgado 44 Penal del Circuito como consecuencia del sentido de fallo de carácter condenatorio que se anunció desde el día lunes en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cabe anotar que aquí no vamos a realizar una valoración sobre los testimonios que se virtieron en el juicio, ni sobre determinar si el expresidente efectivamente es inocente o culpable. Lo que vamos a realizar aquí va a ser una valoración respecto de la validez de las pruebas digitales, especialmente de las interceptaciones telefónicas y de las grabaciones que se realizaron por parte del testigo Monsalve con un reloj espía. Bienvenidos. Tal como veníamos hablando, en este caso vamos a determinar desde el punto de vista netamente jurídico la validez de, de las interceptaciones y grabaciones realizadas en sede de este procedimiento que inició en la Corte Suprema de Justicia en razón de la calidad de aforado que tenía en ese momento el señor Álvaro Uribe Vélez en su calidad de senador de la República. Entonces es importante tener en cuenta cuáles son las pruebas que vamos a debatir en este video. Lo primero es que van a ser dos grandes grupos de pruebas. En principio, las interceptaciones telefónicas realizadas al teléfono celular de Álvaro Uribe Vélez, creyendo que se trataba del representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, en donde se sostienen comunicaciones con varias personas, entre ellas con el abogado Diego Cadena, y que estas interceptaciones se realizaron entre el 12 y el 27 de marzo de 2018. Dentro de este grupo de interceptaciones hay una que fue especialmente valorada dentro del fallo de carácter condenatorio de primera instancia, que se refiere a la realizada el 26 de marzo de 2018, en donde interactúan Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena, ya que él le menciona: proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. La valoración específica sobre esta interceptación como tal y cómo repercutió directamente en el fallo para poder servir como fundamento de la calidad de determinador que se le imputó y por la cual se condenó a Álvaro Uribe Vélez, la veremos dentro del fallo correspondiente que vamos a adjuntar a este video en la sede de comentarios y que está en la página 1088 del fallo correspondiente. Recordemos que el fallo tiene 1114 páginas en total. Dentro del segundo grupo de grabaciones que vamos a analizar en este video, se encuentran las realizadas por Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella de la Fiscalía, así llamado, quien habría presuntamente grabado una visita que había realizado Diego Cadena, supuestamente en nombre de Álvaro Uribe, a la cárcel La Picota el 22 de febrero de 2018. Estas grabaciones se han realizado con un reloj espía. Para hablar entonces de estos dos grandes grupos de pruebas, necesitamos tener una diferencia clara. Recordemos que este video y en general Derecho en un clic es un canal diseñado para personas que no necesariamente son abogados ni conocen del derecho. Entonces manejamos algunos conceptos que para la comunidad jurídica resultan básicos, pero para los demás no. Entonces, para poder entender todo lo que vamos a hablar en este video, necesitamos hacer una diferencia clave. Y es la diferencia entre la prueba ilegal y la prueba de carácter ilícito. La prueba ilegal es aquella que se construye con vulneración de unos requisitos que el legislador ha establecido para que se realice. Es decir, la ley dice, esta prueba debe realizarse de esta manera. Debe recolectarse de esta manera, legalizarse de esta manera, y si no se hace así, pues la prueba está mal recolectada. Esa es una prueba de carácter ilegal y eso repercute directamente en el debido proceso de carácter formal. Como ejemplo de estas pruebas ilegales, yo he traído el día de hoy una situación que fue conocida a nivel nacional, que fueron los computadores de Raúl Reyes. Recordemos que en un momento dado, Colombia hizo una eh, inmersión, por decirlo así, un operativo a un campamento de las FARC, especialmente de Raúl Reyes, en donde se le dio de baja y allí estaban en Ecuador. El ejército recolectó una serie de pruebas, entre esas un computador en donde al parecer había una serie de documentos en donde se establecían nexos
de grupos al margen de la ley, específicamente de la guerrilla, con diferentes personalidades a nivel nacional. Esas pruebas dieron origen entonces a una serie de procedimientos y de procesos a nivel nacional, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia declaró que esas pruebas habían sido ilegales. ¿Por qué razón? Porque Colombia no tenía jurisdicción para ir a entrometerse al territorio de Ecuador, habría vulnerado su soberanía, el ejército habría realizado una vulneración de la soberanía de Ecuador al haber ingresado de forma arbitraria y sin permiso alguno de ese estado al Ecuador para poder capturar o dar de baja a Raúl Reyes. Entonces, lo que hizo la Corte fue excluir todas las pruebas, es decir, no son válidas en ningún proceso porque son pruebas de carácter ilegal. ¿Por qué razón? Porque primero no tenían el permiso para ingresar allí, entonces necesitaban un permiso para poder ingresar al Ecuador para que pudieran hacer estos procedimientos. Y adicionalmente, porque el ejército no tenía funciones de policía judicial y habría recopilado la prueba sin tener el permiso o tener las facultades para hacerlo. Entonces, esa es una prueba de carácter ilegal. Y la prueba de carácter ilícito es una prueba que se obtiene con vulneración de derechos fundamentales, es decir, con vulneración al derecho de defensa, al de contradicción, bajo tratos crueles e inhumanos, bajo tortura. En ese caso, traje un ejemplo un poco más coloquial, menos jurídico, por decirlo así, y es parte de una película que se llama Contracara, en donde al final de la película, para poder establecer en dónde se encuentra una bomba de un grupo terrorista que va a matar a muchas personas, eh, los miembros de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, deciden torturar al terrorista para que informe en dónde está la bomba y así poderla desactivar y poder salvar a las personas. En ese caso específico, la prueba es de carácter ilícito. ¿Por qué? Porque se torturó al terrorista para poder obtener la información. Claro que salvaron a la gente en la película y todo esto, sí, pero la prueba en un proceso de carácter penal sería una prueba ilícita, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la prueba ilegal y la prueba ilícita, pero las dos, tanto la ilegal como la ilícita, conllevan a excluir la prueba, es decir, que no sea válida en ninguna clase de procedimiento de carácter penal, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que ya tenemos claro la diferencia entre prueba ilícita y prueba ilegal, vamos entonces a centrarnos en el fallo de carácter condenatorio proferido por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, en donde se hace una valoración especial sobre la validez de los dos grupos de pruebas de los que hablamos inicialmente en este video. Allí se centran una serie de debates frente a las teorías que presenta la defensa, las que invoca la fiscalía y las que al final asume el despacho como parte de su argumentación. En principio, vamos a hablar de la teoría del fruto del árbol envenenado o teoría de la manzana envenenada de 1919. Después vamos a hablar de las excepciones a esa teoría del fruto del árbol envenenado, que se llama la teoría de los frutos curados, que se encuentra en Colombia dentro del artículo 455 del Código de Procedimiento Penal. Luego vamos a hablar de la teoría del plain view, que es la que finalmente el juzgado 44 estructura como fundamento para dar validez a las pruebas de las que venimos hablando. Adicionalmente, vamos a hablar sobre los argumentos de la defensa respecto a que debían excluirse las pruebas no solamente porque estaríamos frente a la teoría del fruto del árbol envenenado, sino porque adicionalmente habría un secreto profesional derivado de la relación entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena, esto es que eran cliente y abogado. Y finalmente vamos entonces a hablar de las grabaciones o la validez de las grabaciones sin orden judicial realizadas por particulares. En ese tema específico no vamos a ser tan profundos porque tenemos un video que está aquí, es este video específico, en donde en sede de los argumentos de las grabaciones que realizó Álvaro Leiva, hicimos un análisis completo sobre todas las líneas jurisprudenciales respecto de la validez de las grabaciones realizadas por particulares sin orden judicial. La teoría del fruto del árbol envenenado
Es una teoría que se viene aplicando en Estados Unidos, que es de raíz anglosajona y tiene como fundamento un símil, es decir, un ejemplo. Y es suponer que un árbol frondoso y hermoso, si de alguna manera es contaminado en sus raíces, el veneno va a empezar a subir desde las raíces a todo el árbol, hasta que finalmente termine contaminando el veneno tanto a los frutos como a las hojas y a todas las ramas en general. ¿Cómo se aplica ese ejemplo o ese símil con el derecho de carácter probatorio, específicamente en el proceso penal? Nosotros hemos hablado de una cláusula general de exclusión, que parte del presupuesto que si una prueba es obtenida con vulneración de derechos fundamentales, es decir, una prueba de carácter ilícito, esa prueba debe ser excluida. Eso se encuentra en el artículo 29 de la Constitución. No será válida. Allí se menciona que es nula de pleno derecho. Entonces, esta teoría del fruto del árbol envenenado es justamente para casos como esos, en donde se obtienen pruebas con vulneración de derechos fundamentales, de manera que todo lo que derive de esas pruebas estará contaminado precisamente por esa vulneración de los derechos fundamentales. Todo tendrá el mismo veneno. Sin embargo, esta teoría no es absoluta. Ha recibido varios atenuantes en donde establecen unas exclusiones frente a poder salvar algunos de esos frutos eventuales de la prueba o los frutos curados, que se llama la teoría de los frutos curados, y que específicamente está en el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal. Las excepciones a la teoría del fruto del árbol envenenado, que valga decir la Corte Constitucional ha señalado que como doctrina no es plenamente aceptada en Colombia, fueron incluidas en el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal. Y esas excepciones que se encuentran allí relacionadas como la nulidad, eventualmente uno de los factores de nulidad dentro del actual Código de Procedimiento Penal, se refieren al vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. Vamos entonces a hablar de cada una de ellas de manera muy somera. Lo primero es tener en cuenta que tanto el vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable son teorías que también vienen de Estados Unidos, es decir, de la cultura anglosajona. En principio, el vínculo atenuado, o llamado Porter Tate, se planteó en el asunto Nardoc versus United States en 1939. ¿Qué quiere decir esto? El vínculo atenuado quiere decir que hay una mancha sobre la prueba, pero que se va borrando, es una mancha borrada, eso traduce Porter Tate. Y entiende que si el nexo existente entre la prueba de carácter ilícito, es decir, del eventual veneno que se obtuvo porque la prueba fue obtenida con vulneración de derechos fundamentales, y la prueba que se deriva de ese error fundamental es muy tenue porque ya ha transcurrido una serie de cadenas procesales que conllevan a que esa última prueba no tenga un vínculo tan directo, con un nexo tan directo con la prueba inicial que estaba viciada, es posible tener en cuenta esa prueba derivada, aun cuando venga de esta que estaba envenenada. Entonces volvamos al símil del árbol. Supongamos que el veneno ha subido, pero a medida que va contaminando el árbol, va perdiendo su potencia. Si llegamos hacia una de las ramas y vemos que esa rama aún está viva porque a pesar de que tiene veneno, el veneno no tiene la misma intensidad de cuando subió por las raíces y eventualmente por el tronco, podremos salvar la prueba. ¿Listo? Este vínculo atenuado ha sido tratado en Colombia a través de la sentencia C591 de 2005 con la ponencia de la doctora Clara Inés Vargas Hernández. ¿Por qué razón vamos a hacer relación o análisis de esa sentencia general? Porque en esa sentencia se habló precisamente de la posibilidad de declarar exequible el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal colombiano, el actual, y se definió qué era el vínculo atenuado, qué era la fuente independiente y qué era el descubrimiento inevitable. Ahora, frente a la fuente independiente, vamos a hablar entonces del asunto Silvertown Lumber Co. versus United States, es de 1920.
Allí, ¿qué es lo que se establece? En la fuente independiente se habla de que si determinada evidencia tiene un origen diferente de la prueba ilegalmente obtenida, no se aplica la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso o de los frutos del árbol envenenado. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que estamos interrogando a a un terrorista, como en el caso de la película Contra Cara, y lo estamos torturando. El terrorista decide confesar alguna clase de delito y entonces esa confesión tendría la afectación del fruto del árbol envenenado. ¿Por qué? Porque está vulnerando derechos fundamentales para obtenerse la confesión. Sin embargo, sin embargo, adicional a esta confesión, el terrorista tiene un amigo y ese amigo decide decir, oiga, sí, efectivamente nosotros estamos en este delito, mi amigo hizo esto, hizo lo otro. Entonces, a pesar de que la confesión está viciada, la otra parte en donde se corrobora la eventual confesión no está viciada por el veneno. Entonces, es una fuente independiente y es posible salvaguardarla. Este caso de Silverton Lumber Co. es muy interesante porque allí lo que se estaba era investigando un eventual delito de evasión de impuestos. Lo que hizo en ese momento el gobierno de Estados Unidos o las autoridades de carácter judicial en 1920 fue que suponían que había evasión de impuestos por parte de una empresa que era de la familia Silverthorne y allí lo que hicieron fue que capturaron a toda la familia y cuando los tenían capturados fueron y hicieron un allanamiento ilícito a las casas y a las empresas y allí tomaron copias de los libros de contabilidad en donde se lograba establecer que efectivamente habían libros en donde se determinaba que había evasión de impuestos. Entonces, inicialmente, el asunto Silverthorne planteó lo que nosotros denominamos la fuente, o perdón, la fuente independiente, sí, pero es como una excepción y hace un análisis general de las teorías del fruto del árbol envenenado. Finalmente, el descubrimiento inevitable, como tercera excepción del fruto del árbol envenenado, se analizó en el asunto Nix versus Williams en 1984. Y lo que se dice es lo siguiente, que consiste en que la prueba derivada es admisible si el órgano de acusación logra demostrar que aquella habría sido de todas formas obtenido por un medio ilícito. ¿Por qué razón es importante tener en cuenta esto en el caso de Álvaro Uribe? Porque una cosa es el descubrimiento inevitable y otra cosa es el hallazgo inevitable del que se habla en el fallo correspondiente. Ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto de la teoría del fruto del árbol envenenado, de la teoría de los frutos del árbol curado y en general los debates que se surtieron dentro del juicio oral y público? En principio, porque como les venía señalando, no es un debate que se haya dado solamente dentro del juicio oral y público, sino que la defensa viene sosteniendo que habría que excluir esas pruebas, esos grupos de pruebas de las que hemos venido hablando, porque las mismas habrían vulnerado los derechos a la intimidad y al debido proceso de Álvaro Uribe Vélez. Lo que ocurre es que este caso inició en la Corte Suprema de Justicia porque para el momento en que el proceso dio su origen, él tenía la calidad de senador, es decir, que no puede ser investigado por un juez normal, sino que tenía un fuero especial. Por eso la Corte asumió en principio la investigación. Y entonces una sala de instrucción de la Corte lo que hizo fue ordenar una serie de interceptaciones y a raíz de eso, desde allí, la defensa empezó a discutir la presunta vulneración de los derechos. La Corte en su momento lo analizó y determinó que las pruebas eran válidas y que debían tenerse como válidas por varias razones que ya vamos a ver. Pero después Álvaro Uribe Vélez renunció a su curul, a su fuero específico, más que a su curul, y entonces el proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la justicia ordinaria, es decir, a los jueces normales, no a los de jueces especiales o de aforados. Y en ese caso le correspondió entonces al juzgado 44 del circuito y el proceso además cambió del antiguo régimen de procedimiento penal, que era la ley 600 de 2000, que se aplica para los aforados,
a la Ley 906 de 2004, que implica que es la ley normal, el Código de Procedimiento Penal normal y actual, que implican una serie de afectaciones distintas a las pruebas. Entonces, lo que ocurre dentro del fallo correspondiente es que, en principio, cuando se traen de nuevo a colación dentro de la jurisdicción ordinaria los argumentos de la defensa para pedir la exclusión probatoria, lo que hace la señora juez 44 dentro de la audiencia de carácter preparatorio es decir que no va a excluir las pruebas porque considera que ella no puede hacer un control de lo que dice el superior. Recordemos que en Colombia existe una jerarquización dentro de la rama judicial. La Corte Suprema de Justicia sería la máxima intérprete de la justicia ordinaria en todas sus clases de salas. En este caso sería la sala penal. Y esa sala fue la que determinó que las pruebas eran válidas. ¿Por qué? Porque recordemos que el proceso se originó en la Corte Suprema. Pero la Corte además es la superior del Tribunal Superior y a su vez de los jueces penales del circuito, donde está la juez que profirió la condena, y jueces de carácter municipal. ¿Listo? Entonces, cuando se le plantea, una vez que Álvaro Uribe renuncia a su fuero y llega a la justicia ordinaria, a la juez 44 del circuito, y se le plantea, oiga, debería excluir las pruebas por esta razón, ella dice, yo no puedo hacerlo porque la corte, que es mi superior, dijo que estaban bien y yo no puedo pasar por encima de mi superior. La defensa apela en la audiencia preparatoria, llega al tribunal y el tribunal dice lo mismo. Efectivamente, yo tampoco como tribunal puedo hacerlo porque la corte está por encima no solo de la juez 44, sino de los magistrados del tribunal. En consecuencia, nosotros no podemos hacer control para determinar que una prueba es válida o inválida cuando ya la corte dijo que era válida. Es decir, que al menos frente a ese primer argumento, la juez 44 no tenía una opción diferente, que era validar las pruebas como tal. Sin embargo, el tribunal dejó un pequeño huequito y fue decir que si dentro del juicio oral y público la juez observaba en la práctica probatoria se establecían irregularidades en la obtención de la prueba, era posible que ella pudiera excluir la prueba o no valorarla o no darle credibilidad. Lo que hace la juez en su fallo es decir que pese a que se le dio esa posibilidad, ella considera que la defensa no pudo establecer que habrían irregularidades en las pruebas. Y entonces ella, en principio, aplica la teoría de la vista simple o plain view. ¿Qué quiere decir la vista simple o plain view? Realmente es la teoría de a simple vista. Quiere decir que es otra excepción a la teoría del fruto del árbol envenenado. Dice, oiga, mire, en este caso, a pesar de que puede que no haya una orden judicial para realizar una intervención, en este caso un procedimiento de hacer un registro o allanamiento o incluso una interceptación de comunicaciones, no quiere decir que la prueba sea automáticamente ilícita, sino que es posible desarmar la prueba bajo la teoría de el plain view. Y es que si a simple vista se observa que hay un posible delito, esa prueba queda válida o queda legalizada, por decirlo así. Esa teoría tiene unos requisitos. No es automática, porque entonces todos los estados podrían decir, yo sospecho que aquí hay un delito y se van metiendo en todas partes y van vulnerando los derechos de las personas. No, hay unos requisitos. Son 3 requisitos que ustedes los están viendo en este momento en pantalla. De que primero que se tiene que establecer que la policía disponía de una autorización anterior para la entrada y registro a ese lugar, en el caso de registros de allanamientos. Segundo, que la policía se encuentra de forma imprevista. Allí es donde hablamos del hallazgo imprevisto. ¿Listo? Hallazgo imprevisto. La policía se encuentra de forma imprevista o imprevisible con las nuevas piezas de convicción de la comisión de un delito distinto y que se está que la evidencia se muestra de forma notoria e inmediata. Es decir, es evidente a simple vista que hay un posible delito. En esta teoría se fundamenta el fallo de la señora juez 44 penal del circuito para dar la validez
a la interceptación o al grupo de interceptaciones telefónicas realizadas a Álvaro Uribe Vélez en los tiempos en que determinamos al inicio. Vamos entonces a hacer el análisis específico de esto para que lo podamos entender mejor. Recordemos que estamos hablando de la teoría a simple vista, que fue valorada por la juez y validada por ella para tener en cuenta y no excluir las interceptaciones telefónicas que se realizaron a Álvaro Uribe. Para ello, específicamente en la página 179 del fallo de carácter condenatorio, la juez hace este recuento, este cuadro específico, en donde busca establecer la cronología de las interceptaciones. Recordemos que la página que estamos dando en este momento en Derecho en un clic no obedece a la paginación original del fallo, sino a la página correspondiente al documento de PDF que vamos a juntar dentro de este video. Entonces, la juez lo primero que hace es señalar que el 7 de marzo de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la interceptación de una línea telefónica que presuntamente pertenecía al representante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, pero que en realidad pertenecía a Álvaro Uribe Vélez. Este es el origen como tal de las interceptaciones. Ese proceso contra Nilton Córdoba Manyoma no tiene nada que ver con Álvaro Uribe Vélez, ni mucho menos con el proceso que dio origen a la sentencia de carácter condenatorio. ¿Por qué razón se interceptó un número pensando que era de Nilton Córdoba Manyoma y que realmente era de Álvaro Uribe Vélez? En ese momento, tanto la Corte Suprema de Justicia como en el juicio oral y público, los investigadores que hicieron las interceptaciones manifestaron que había obedecido a un error, pero que ese error, manifiesta la juez 44 del circuito, no obedeció a una intención dolosa, mañosa o tramposa para afectar e interceptar ilegalmente a Álvaro Uribe Vélez, sino que el número de Álvaro Uribe Vélez, no se sabe por qué, aparecía en varios de los apartes probatorios de ese proceso de Nilton Córdoba Manyoma como el número de Nilton Córdoba Manyoma. ¿Que habían otros números más? Sí. ¿Que habían otros números distintos? Sí. ¿Y que todos ellos decían que eran de Nilton Córdoba Manyoma? Sí. Pero lo que dice la juez 44 del circuito es que no se trató de un error de digitación, sino que realmente el número celular interceptado aparecía relacionado en varios de los acápites probatorios del proceso de Nilton Córdoba Manyoma como el de él. Y no fue entonces ningún error de digitación, dice la juez. Que después, el 9 de marzo de 2018, fue que empezó a materializarse la orden de interceptación, es decir, a partir del 9 de marzo se habían realizado eventualmente las interceptaciones, pero en realidad se dieron, al parecer, entre el 12 y el 27 de marzo del año 2018 todas esas interceptaciones, que en total fueron 118 interceptaciones de llamadas telefónicas en esa línea específica que ya sabemos no era del Nilton Córdoba Manyoma, sino de Álvaro Uribe. Que el 14 de marzo de 2018, es decir, cuando ya estaba interceptado el celular, se produjo una reunión entre Óscar Álvarez Muñoz, el magistrado auxiliar Iván Cortés y la investigadora líder Clara Azucena Suárez. ¿Quién es Óscar Álvarez Muñoz? Es el investigador que interceptó, por orden de la Corte, esa línea telefónica. ¿Qué es lo que pasa ese 14 de marzo? Pues que Óscar Álvarez Muñoz le informó al magistrado auxiliar Iván Cortés que la línea que estaban interceptando no era de Nilton Córdoba Manyoma, sino que era de Álvaro Uribe Vélez. Y al parecer había habido un error, que no se estaba hablando nada de lo que se estaba investigando, que era el proceso de Nilton Córdoba Manyoma. Esa reunión fue objeto de presentación, de debate en sede del juicio oral y público de Álvaro Uribe Vélez. El miércoles 28 de marzo se presenta un informe parcial en donde Óscar Álvarez Muñoz como investigador da cuenta de esta situación, es decir, que al parecer no se trata de Manyoma, de Córdoba Manyoma, sino de Álvaro Uribe Vélez.
Finalmente, ese informe no llegó el 28 de marzo al magistrado, sino que fue recibido el 2 de abril por parte del magistrado auxiliar y el 4 de abril, mediante orden judicial, se ordenó cancelar la interceptación porque efectivamente no tenía nada que ver con Nilton Córdoba Mayoma, sino que era con Álvaro Uribe Vélez, que no tenía nada que ver en ese proceso. Es decir, para uno ordenar la interceptación de comunicaciones a una persona, es parte del derecho a la intimidad de las personas, se necesita una orden judicial. En este caso, la orden judicial existía, fue proferida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, pero era para un proceso distinto y una persona que se creía era Nilton Córdoba Manllo, para la línea telefónica de él, pero resultó ser de Álvaro Uribe. Entonces lo que se hace es cancelar esa interceptación y esa interceptación se hace efectiva, la cancelación, el 9 de abril del año 2018. Es decir, que entre el 12 de marzo de 2018 y finalmente el 9 de abril, cuando se detienen las interceptaciones, todo ese tiempo se escucharon las comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez. Y ese es todo el grupo de comunicaciones que estaba pidiendo la defensa que se excluyeran. ¿Y por qué se querían excluir? Porque fueron obtenidas con vulneración de derechos fundamentales. ¿Cuál derecho fundamental? El derecho a la intimidad de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Porque la orden, que si bien era legítima, que era de la Corte Suprema de Justicia, se refería a una persona diferente, a Nilton Córdoba Manllo, y no a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La juez, aplicando esta teoría de la simple vista, dice, sí, había una orden que era para Nilton Córdoba Manlloma, pero la prueba se mantiene válida y sigue siendo válida, no se va a excluir. ¿Por qué razón? Porque a simple vista, dentro de esas conversaciones que se escucharon de Álvaro Uribe Vélez, se logró establecer que había una posible comisión de delitos. ¿Entre quién? Entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena. Eso es lo que dice la juez en la página 179 del fallo y siguientes para decir que por esa teoría le da la validez a las pruebas y no acepta la tesis de la defensa para excluirlas por vulneración de derecho a la intimidad, que en últimas implica vulneración de un derecho fundamental y que en teoría la prueba es de carácter ilícito. Entonces, la juez en la página 184 del fallo de carácter condenatorio lo que hace es señalar que efectivamente cuando se citó y se logró establecer que el número que estaba interceptado no parecía Nilton, no era de un Nilton Córdoba Manlloma, sino que era de Álvaro Uribe Vélez, se procedió a la cancelación de la interceptación correspondiente y que entonces por esa razón las pruebas son válidas. ¿Listo? Ojo, acá hay un primer problema o un primer punto que considero eh, entra en contradicción frente a la argumentación de la juez 44 del circuito. Y es que si efectivamente a través de ese grupo de interceptaciones y por la teoría de la simple vista se lograba establecer la posible comisión de una conducta punible entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena, ¿por qué razón la Corte no mantuvo entonces por más tiempo la interceptación, sino que consideró que no era válida y que en consecuencias, y que no era relevante y que en consecuencia la cancelaba? Ese punto específico no está claramente analizado por parte del juzgado 44 del circuito y muy probablemente va a ser objeto de lo que la defensa en su momento va a argumentar en ese recurso de apelación. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que hace la juez 44? En principio, se atiene a lo dispuesto en las decisiones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que había dado validez a esas pruebas, diciendo que efectivamente la orden estaba bien dada y que en consecuencia todas las pruebas estaban a salvo. Además, también a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en sede del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de la audiencia preparatoria por los mismos argumentos. Considera entonces que los errores de interceptación, contrario a lo manifestado por la defensa, no se pudo establecer que habían sido errores voluntarios, una actitud para afectar directamente a Álvaro Uribe Vélez, sino que había sido un error derivado precisamente de que no se sabe por qué aparecía el número de Álvaro Uribe Vélez como el de Nilton Córdoba.
y que por eso la Corte entonces ordenó la interceptación. Además, la juez considera, y allí lo manifiesta dentro del fallo correspondiente, que no se puede asumir que la interceptación de comunicación es solamente para acusados, sino que es posible interceptar personas que no están siendo investigadas porque tienen nexos con el acusado o porque se puede establecer que pueden ser terceros que están participando de alguna manera en la conducta que se está investigando. Y que por eso era factible que se pudiera interceptar a Álvaro Uribe Vélez, a pesar de que no tenía un vínculo directo con Milton Córdoba. Aquí vuelve otra vez la contradicción. Si no tenía un vínculo directo y había un error en el número, ¿por qué razón entonces se considera que las interceptaciones son legales por tratarse de un tercero, si ese tercero no estaba vinculado con la investigación de Milton Córdoba? En este caso, Álvaro Uribe Vélez. Y aquí vamos entonces con el punto central de por qué la juez considera que las pruebas son válidas. Y es porque bajo la teoría de a simple vista, dice, esto se trata de un hallazgo imprevisto, de un descubrimiento imprevisto, que es diferente al descubrimiento inevitable que vimos como excepción de la regla o de la teoría del fruto del árbol envenenado. Y si el hallazgo fue imprevisto, ¿por qué? Pues porque ellos estaban investigando otra cosa y escucharon esas grabaciones y dijeron, uy, aquí parece que hay un delito. Y por eso, entonces, ella mantiene la validez de la prueba. Pero volvemos al punto, que había un delito porque la Corte entonces decide no seguir interceptando. Y mantiene a salvo la prueba y la traslada y abre un nuevo proceso entonces por eh, fraude procesal eventualmente y adicionalmente por manipulación de testigos o soborno a testigos que termina con la sentencia condenatoria de la juez 44 del circuito. Adicionalmente, frente a la grabación específica que habría sido realizada el 26 de marzo, en donde Álvaro Uribe y Diego Cadena están hablando, eso lo hace en la página 193 del fallo de la juez, y es el famoso doctor Cadena, diga que usted lo hace bien, que dice Álvaro Uribe, y que es el fundamento para determinar o considerar que él es el determinador de Diego Cadena. Frente a ese punto específico, la juez dice, mire, en principio, si bien está dentro de las interceptaciones que se habrían realizado por error esa conversación, pues eso no quiere decir que la tengamos que excluir por las razones que ya dije. Pero adicionalmente, tampoco la podemos excluir porque supuestamente es secreto profesional, porque resulta que aquí lo que se probó en el juicio es que Cadena tenía la condición de abogado y no de defensor de Álvaro Uribe. Es decir, que estaba haciendo unas labores diferentes a defenderlo. Y que su rol como tal de abogado habría iniciado el 17 de abril de 2018. Recordemos que habrían terminado las interceptaciones el 9 de abril. Y en consecuencia, pues no estaban esas interceptaciones cobijadas por el secreto profesional. Eso lo dice en la página 193. ¿Qué es lo que pasa entonces? Después la juez considera que hay una diferencia clara entre el ser abogado y ser defensor. ¿Por qué razón? Porque en el tenor literal, tanto de la ley 600 de 2000 como de la ley 599, perdón, la ley 906 del año 2004, que son los dos códigos de procedimiento, en uno y en otro lo que se dice es que queda prohibido interceptar las comunicaciones entre el defensor y el cliente. Entonces dice, no, es que como no era el defensor, sino era un abogado que estaba realizando unas gestiones, pues no tiene secreto profesional. Bastante debatible también, pero está pegado al tenor literal de lo que dicen las normas. Frente a las grabaciones con el reloj espía, que son el segundo grupo, aquí la situación es diferente. ¿Por qué? Porque estas no son interceptaciones de la corte, sino que al parecer el testigo Monsalve, Juan Guillermo Monsalve, habría obtenido un reloj espía en el centro carcelario en La Picota y allí habría grabado a Diego Cadena cuando quería supuestamente convencerlo o presuntamente convencerlo de cambiar su declaración inicial frente a posibles nexos de Álvaro Uribe y su hermano con grupos paramilitares, a cambio de ofrecimientos
en principio al parecer un recurso de revisión y luego se habló de dineros, eso no es objeto de este video, sino solamente las grabaciones como tal. Este grupo de grabaciones se pidieron que fueran excluidas. ¿Por qué razón? La defensa estaba diciendo precisamente que, entre otras, el reloj espía pues habría sido introducido a un centro carcelario con vulneración de los protocolos del centro carcelario. Pues, hombre, una grabación de ese estilo, pues no. Pero pues esto no es un argumento muy fuerte realmente, porque en últimas, pues es un reloj y pues cualquier preso puede tener un reloj, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que termina diciendo la defensa es que la prueba habría sido manipulada. ¿Por qué razón? Porque en las grabaciones del reloj espía no se ve quiénes son los que están hablando, porque solamente el reloj enfoca la mesa. Adicionalmente, no se logró establecer que la prueba no hubiera sido manipulada porque se borraron 7 minutos y 30 segundos, según lo estableció la prueba de la defensa, el perito de la defensa, de esa grabación, y que en consecuencia, pues la presentación de la grabación por parte de la fiscalía carecía de validez y de autenticidad. Primero, porque fue manipulada, según la defensa, y adicionalmente, porque tendría problemas para aducir o poder valorar esa prueba dentro del correspondiente fallo de carácter condenatorio. Concluye entonces la juez que hay que darle validez a las grabaciones con el reloj espía, en principio porque ya tenemos una línea jurisprudencial clara frente a la posibilidad que tienen las personas, los particulares, de grabar a otros cuando consideran que están siendo víctimas de un delito. Y adicionalmente porque a pesar de que se mencionó que se habrían borrado 7 minutos de la grabación, pues lo cierto es que, dice la juez, que eso no obedeció a situaciones de manipulación, según se estableció en el juicio oral y público, sino que la marca digital y la presencia del hash, que es el logotipo o el algoritmo más bien de la grabación, garantizaban su seguridad y la seguridad de los datos que contenía. Y que la pérdida de los 7 minutos algo, pues en últimas obedecían a situaciones ajenas a todas las personas y muy propias de las situaciones de los videos o grabaciones de carácter digital. En eso es prácticamente en lo que se valora o en lo que se basa la señora juez para dar la validez tanto a las interceptaciones telefónicas de el celular de Álvaro Uribe Vélez durante el tiempo en que se habrían realizado con la orden de la Corte Suprema de Justicia por error y adicionalmente a las grabaciones con el reloj espía. Sin embargo, hay una serie de grabaciones que hacen parte de otro proceso y fueron traídas acá, que son grabaciones del proceso de Diego Cadena y son interceptaciones al celular de Diego Cadena. Esas grabaciones se pidió su exclusión, pero por el secreto profesional también, ya no por lo del problema de la orden. Y la juez mantuvo su decisión por considerar que no había secreto profesional, no solamente porque el mandato o la actividad que vinculaba a Diego Cadena con Álvaro Uribe no era la de defensor cliente, sino la de abogado cliente, y porque adicionalmente habrían sido el origen de esa relación habría sido posterior a la interceptación, sino porque en últimas el secreto profesional no es absoluto, sino que a través de la sentencia C-17 del año 2006, la Corte Constitucional precisó que el secreto profesional entre abogado y cliente, para no ser grabado, sino tener como válidas las grabaciones de las conversaciones entre ellos, no es absoluto cuando se pueda establecer que entre el abogado y el cliente están presuntamente cometiendo conductas de carácter delictual, como presuntamente habría ocurrido en este caso. De manera que el secreto profesional no se puede imponer sobre la obligación que se tiene de investigar conductas presuntamente delictuales. Para ello, entonces, la jueza hace una rememoranza no solamente de la sentencia C-117, la sentencia C-336, todas estas de la Corte Constitucional, sino que adicionalmente hace un análisis específico del artículo 235 y 237 de la Ley 906 de 2004 y
el artículo 301 de la Ley 600 de 2000. ¿Por qué razón? Porque en estos artículos, tanto de la Ley 600 como de la 906, se establece que no es posible interceptar las grabaciones o las comunicaciones entre el abogado y su cliente. Pero aquí, como dijimos anteriormente, la juez concluye que ellos no tenían una relación de defensor-cliente, sino de abogado-cliente, que la relación fue posterior a las interceptaciones y que aun cuando después de eso siguieron otras interceptaciones a Diego Cadena, pues tampoco están cobijadas por el secreto profesional porque presuntamente de esas conversaciones se logra establecer que estaban actuando para presionar o sobornar de alguna manera a los testigos y cambiar su dicho. Consecuencia de todo esto, junto con las valoraciones de carácter testimonial que hace la juez de Diego Monsalve y de otros testigos en el juicio oral y público, es que se estructura el fallo de carácter condenatorio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez como consecuencia de las conductas delictuales por las cuales se elevó en su momento acusación ante la juez 44 del circuito y anteriormente un pliego de cargos ante la Corte Suprema de Justicia en su calidad de aforada. Ya que hemos establecido de forma general las consideraciones que tuvo en cuenta la señora juez 44 del circuito para proferir sentencia de carácter condenatorio en contra de Álvaro Uribe Vélez únicamente basados en las pruebas que analizamos acá, no en las demás que tuvo en cuenta su señoría, debemos concluir lo siguiente. Es importante tener en cuenta que esta decisión, que este proceso no ha culminado. La defensa ha interpuesto el recurso de apelación. Hasta este momento lo está sustentando la defensa de carácter material, que es Álvaro Uribe Vélez, pero falta la manifestación de su abogado, la cual realizará máximo el 13 de agosto frente al recurso de apelación, lo que implica que el proceso tendrá que ir al Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal para definir finalmente si la decisión que ha adoptado la juez 44 del circuito está debidamente fundamentada y tomada conforme a lo que ocurrió en el juicio oral y público. Y aún así, aun cuando el tribunal disponga que eventualmente la decisión está bien tomada, es decir, que confirme la decisión de primera instancia para condenar a Álvaro Uribe Vélez, existe la posibilidad, que muy posiblemente va a ocurrir, que la defensa acuda a la Corte Suprema de Justicia en sede del recurso de casación para tratar de determinar si finalmente esa decisión está bien fundamentada o no. Además, es importante tener en cuenta que la validez que ha otorgado a las pruebas la juez 44 del circuito se encuentra fundamentada en principio en decisiones de este mismo proceso que había proferido la Corte Suprema de Justicia como superior, no solamente de la juez 44, sino del Tribunal Superior de Bogotá. Es decir, que en últimas la juez no tenía otra opción que generar esa validez. Pero en el juicio oral y público se dio la posibilidad de que se establecieran algunas situaciones que conllevaran a que quizás la prueba no fuera válida. La juez consideró que no estaban y se apoyó en unos criterios doctrinarios que aquí analizamos en este video en Derecho en un clic, que en realidad generan algunas discrepancias en algunos puntos específicos, especialmente frente al grupo de las interceptaciones telefónicas que habrían sido realizadas por error y por mandato de la Corte Suprema de Justicia Álvaro Uribe Vélez. Frente a las demás pruebas que se refieren a las interceptaciones realizadas a Diego Cadena y a las grabaciones con el reloj espía, pues en realidad consideramos aquí en Derecho en un clic que la argumentación de la señora juez se encuentra fundamentada doctrinaria y legalmente. Cosa distinta es que el juez de segunda instancia o eventualmente la Corte consideren que no es así. Pero lo que no se puede argumentar aquí es que se trata de una decisión ligera. Es una decisión pormenorizada, fundamentada en doctrina, en ley y sobre todo en las pruebas que pudo presenciar su señoría, la señora juez 44 del circuito. Para la comunidad en general, es además muy importante tener en cuenta que aquí, en este proceso, no se hizo una valoración frente a otras conductas delictuales que la comunidad o la sociedad colombiana pueda en su momento tener en contra de Álvaro Uribe Vélez. Aquí no se le está juzgando por una conducta distinta al supuesto soborno o a tratar de hacer cambiar a algunos testigos sus manifestaciones.
No se le está juzgando por nada diferente. Y en todo caso, el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez goza de presunción de inocencia. La decisión no está en firme, no está en firme. Es decir, que admite una discusión fuerte en el tribunal y eventualmente en la corte. Acá en Derecho en un clic no pretendemos determinar si la decisión de la señora juez 44 para condenar a Álvaro Uribe Vélez en los términos del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal es acorde o no. No nos corresponde. Solamente estamos haciendo una valoración de los argumentos que hizo frente a la validez de las pruebas que se había solicitado su exclusión. Aquí no valoramos las otras pruebas ni tuvimos en cuenta los argumentos que tuvo en cuenta su señoría para considerar que los testigos eran creíbles o no, solamente interceptaciones. Entonces, para toda la comunidad de Derecho en un clic y para toda la comunidad que tenga acceso a este video, debemos tener en cuenta, en principio, que no se trata de decisiones finales, que la eventual privación de la libertad del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez se realizará en su domicilio y que allí, en su domicilio, tendrá la oportunidad de esperar la decisión de segunda instancia frente a esta situación. De manera que allí, ante el Tribunal Superior de Bogotá, en su sala penal, y eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia, si se interpone el recurso de casación, se podrá ventilar eventualmente si efectivamente la decisión que tuvo en cuenta o los argumentos que tuvo en cuenta la señora juez 44 para validar y no excluir esas interceptaciones están debidamente fundamentadas o no. Así, de esta manera, hemos aprendido el día de hoy varias teorías sobre exclusión probatoria y adicionalmente las hemos aplicado en un caso concreto en donde hemos visto cómo la señora juez 44 del circuito, los defensores, la señora fiscal e incluso el Ministerio Público debatieron en el juicio oral y público sobre la validez o exclusión de esas pruebas en el caso específico de Álvaro Uribe Vélez. No queda más sino esperar lo que pueda ocurrir en segunda instancia. Recuerden que en Derecho en un clic somos completamente ajenos a cualquier postura. Estamos simplemente haciendo una labor de carácter pedagógico frente a validez de pruebas o argumentos de carácter jurídico presentados en el fallo de primera instancia. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video. Hasta pronto.